Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Giovanni Ceballos Mieles, estudiante de la Universidad Técnica de Manabí. El día de hoy, a través del collage que ven, voy a hablar acerca de los principales síndromes nefróticos que conocemos, enfocándome principalmente en la fisiopatología de estos. Ahora empezaré a hablarles acerca de la insuficiencia renal aguda, la cual se produce por un grupo heterógeno de trastornos que tienen en común el deterioro rápido de la función renal, lo que da lugar a acumulación en la sangre de desechos nitrogenados que por lo general se excretarían en la orina. El paciente se presenta con un incremento del NVS y de creatinina sérica. En función de la causa y el momento en el que el enfermo recibe atención médica, también es factible que hayan otras características de presentación. De este modo, se observa a menudo, mas no siempre, decremento del volumen de la orina. El volumen de la orina puede ser normal en etapas tempranas o de hecho en cualquier momento en formas más leves de la lesión renal aguda. Pero en los pacientes que se presentan un poco tardíos puede mostrar cualquier manifestación clínica de las cuales les hablaré próximamente. Ahora, entrando a las causas, pues existen causas prerrenales y postrenales de la insuficiencia renal crónica. Pero les voy a hacer un listado acerca de las principales causas de esta enfermedad. Primero tenemos a la hipovolemia, que es la pérdida de volumen a través de la piel, del tubo digestivo o de los riñones. También está la insuficiencia cardíaca, que es el gasto cardíaco alterado. Hay otras causas de obstrucción, como la obstrucción extrarrenal, que es la oclusión ureteral, neoplasias bisecales, pélvicas, prostáticas, entre otras. Y también la obstrucción intrarrenal, que es producida por cristales principalmente. Encontramos en este listado la ruptura de la vejiga urinaria, que se puede dar por traumatismos, enfermedades vasculares, glomerulonefritis, que es una enfermedad por complejos inmunitarios, nefritis intersticial, también hay causas posisquémicas, también inducidas por pigmentos, por veneno y vinculadas al embarazo. Entrando a la patología y patogenia de la insuficiencia renal aguda, debemos tener en cuenta que independientemente de su origen, todas las formas de lesión renal aguda sin tratamiento provocan necrosis tubular aguda, con un desprendimiento de las células que constituye el túbulo renal. Dependiendo de la cronología de la intervención entre el comienzo de la lesión inicial y la necrosis tubular aguda final, la lesión renal puede ser irreversible o reversible. Ahora vamos a pasar a las manifestaciones clínicas. En un paciente con insuficiencia renal aguda, los síntomas iniciales por lo general son fatiga y malestar general, quizás en consecuencia tempranas de la pérdida de la capacidad para excretar agua, sal y desechos mediante los riñones. Más tarde, aparecen síntomas y signos más profundos de pérdida aguda renal y de la capacidad para excretar sal, como son la disnea, la ortopnea, los estertores, un tercer ruido cardíaco prominente y edema periférico. El estado renal alterado refleja el efecto tóxico de la uremia sobre el cerebro, con cifras sanguíneas altas de desechos nitrogenados y ácidos fijos. Las manifestaciones clínicas de la lesión renal aguda no solo dependen de la causa, sino también de la etapa en la evolución natural de la enfermedad a la cual el paciente acude a recibir atención médica. Bueno, continuaremos con el próximo síndrome, que es la insuficiencia renal crónica. Los pacientes con insuficiencia renal crónica y uremia muestran un conjunto de síntomas, signos y anormalidades de laboratorio, además de los que se observan en la lesión aguda renal. Esto refleja la naturaleza de larga evolución y progresión del deterioro renal y sus efectos sobre muchos tejidos. De esta manera, la osteodistrofia, neuropatía, riñones pequeños en ecografía del abdomen y anemia son datos iniciales típicos que sugieren una evolución crónica para un paciente con diagnóstico nuevo de insuficiencia renal con base en NUS y creatinina alta. La causa principal es la diabetes mellitus, pero también de manera estrecha pueden estar vinculadas la hipertensión y la glomerulonefritis. En cuanto a la patogenia y la patología, pues esta la podemos dividir en dos puntos principales. La primera es la aparición de la insuficiencia renal, en donde la patogenia difiere mucho de la patogenia de la enfermedad renal aguda.
ya que la lesión aguda de los riñones se traduce en muerte y desprendimiento de células epiteliales de los túbulos, a menudo seguidos por su regeneración con establecimiento de la estructura normal, mientras que la crónica da lugar a pérdida irreversible de nefronas. Y luego está el segundo punto, que es la patogenia de la uremia, la cual en la insuficiencia renal crónica se debe a una combinación de efectos tóxicos producidos por retención en circunstancias normales de excreción de los riñones, también por productos normales como hormonas ahora presentes en cantidades aumentadas y por pérdida de la producción normal de los riñones. Pasando a las manifestaciones clínicas, el primer punto a tener en cuenta es el desequilibrio del sodio y el estado del volumen que estos pacientes sufren, además de la hipotasemia, que es un serio problema de la insuficiencia renal crónica como tal. También tenemos, entre estos puntos, la acidosis metabólica, que es una capacidad disminuida para excretar ácido y generar base en la insuficiencia renal crónica. También hay ciertas anormalidades en los minerales y huesos en cantidades normales en el ser humano, anormalidades cardiovasculares como la insuficiencia cardíaca congestiva y pulmonares como el edema pulmonar, anormalidades hematológicas, neuromusculares, gastrointestinales, endocrinas y metabólicas, y por último anormalidades dermatológicas. Pasando al siguiente síndrome nefrótico principal, está la glomerulonefritis y el síndrome nefrótico como tal. Para esto debemos tener en cuenta que existen varios trastornos que alteran la estructura del glomérulo y se presentan con alguna combinación de los datos que siguen, como es hematuria, proteinuria, GRF reducido e hipertensión. Algunos de estos trastornos son específicos para los riñones, mientras que otros son enfermedades sistémicas en las cuales hay afectación primaria o prominente de dichos órganos. Los trastornos que causan enfermedad glomerular, sean manifestaciones de lesión sistémica o de otros tipos, se dividen en 5 categorías: glomerulonefritis aguda, glomerulonefritis rápidamente progresiva, glomerulonefritis crónica, síndrome nefrótico y anormalidades urinarias asintomáticas. En cuanto a sus causas, vamos a hacerlo con esta subdivisión que ya mencioné, empezando con la glomerulonefritis aguda, que sucede más en el contexto en enfermedades infecciosas, en particular infecciones faríngeas o cutáneas por ciertas cepas nefritógenas de estreptococos, como el beta hemolítico del tipo A. La glomerulonefritis rápidamente progresiva parece ser un grupo heterógeno de trastornos, todos los cuales despliegan datos patológicos comunes a diversas categorías de vasculitis necrosante. La glomerulonefritis crónica y el síndrome nefrótico son en su mayor parte de origen oscuro. El deterioro renal progresivo en el paciente con glomerulonefritis crónica procede con lentitud, pero de modo inexorable, y causa insuficiencia renal crónica hasta 20 años después del encubrimiento inicial del sedimento urinario normal. Y por último está las anormalidades urinarias asintomáticas, donde la más frecuente es la nefropatía por inmunoglobulina A, que es una enfermedad por inmunocomplejos que se caracteriza por depósito de inmunoglobulina A mesangial difusa. Ahora, entrando a la patología y patogenia, asimismo se especificará cada uno de los subtipos de la glomerulonefritis que existen. En la glomerulonefritis aguda, esta es infecciosa y se debe a ataques inmunitarios contra el organismo infectante, en el cual hay reactividad cruzada entre un antígeno de dicho microorganismo. En la glomerulonefritis rápidamente progresiva, estudios de inmunofluorescencia permiten la distribución hacia subgrupos que se correlacionan con otros datos de la enfermedad. Los depósitos de inmunoglobulina lineales sugieren anticuerpos contra la membrana basal glomerular, que pueden coincidir con hemorragia pulmonar, característica del síndrome de Goodpaster. Luego pasamos a la glomerulonefritis crónica, donde algunos pacientes con esta presentan insuficiencia renal crónica lentamente progresiva en un transcurso entre 5 y 20 años. La proliferación celular, sea en el mesangio o en los capilares, es un dato característico estructural patológico en algunos de estos pacientes, mientras que otros es notable la obliteración de glomérulos. Y por último está el síndrome nefrótico, en donde en el paciente el glomérulo puede parecer intacto o solo un poco alterado,
si un infiltrado celular como una manifestación de inflamación. Ya pasando a las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, pues debemos de tomar en cuenta simplemente que el daño de la pared capilar glomerular da lugar a escape de eritrocitos y proteínas, que en circunstancias normales son demasiado grandes para cruzar el capilar glomerular hacia la luz de los túbulos renales, lo que da por resultado hematuria y proteinuria. Y ya por último, para terminar con este video, entramos al tema de los cálculos renales, donde los pacientes con cálculos renales se presentan con dolor y hematuria francos con o sin fiebre, dependiendo del nivel de calcio y de la anatomía subyacente del enfermo. La causa principal de esta puede ser por acumulación de cálculos que contienen calcio. Casi todos estos se deben a una hipercalcuria idiopática. Los cálculos de ácido úrico se producen por hiperuricosuria, en particular en sujetos que tienen un antecedente de gota o de ingestión excesiva de purina, y los efectos de transporte de aminoácidos, como ocurre en la cistinuria, pueden traducirse en formación de cálculos. En cuanto a la patología y patogenia, los cálculos renales se producen por alteraciones de la solubilidad de diversas sustancias en la orina, de manera que hay nucleación y precipitación de sales. Varios factores pueden incidir la balanza en favor de la formación de cálculos. La deshidratación favorece la formación de cálculos y una ingestión alta de líquidos para mantener un volumen diario de orina de 2 litros, lo que parece ser protectora. Se desconoce el mecanismo preciso de esta protección. La hipótesis incluye dilatación de sustancias desconocidas que predisponen a la formación de cálculo y tienen un tránsito disminuido de calcio por la nefrona, lo que minimiza una posibilidad de precaución. Ya para terminar, están las manifestaciones clínicas de los cálculos renales, donde, como les dije al principio, el dolor se relaciona con los cálculos, y esto se debe a la distensión del uréter, de la pelvis renal o cápsula renal. La intensidad del dolor muestra vínculo con el grado de distensión y de esta manera es en extremo intenso en la obstrucción aguda. La anuria y la azoemia son sugestivas de obstrucción bilateral u obstrucción unilateral del riñón funcionante único. El dolor, la hematuria e incluso la obstrucción ureteral causada por un cálculo renal son autolimitados. Para cálculos de menor tamaño, la expulsión por lo general solo requiere líquidos, reposo en cama y analgesia. Las principales complicaciones son hidronefrosis y daño renal permanente como productos de obstrucción completa de un uréter con acumulación resultante de orina y aumento de presión. También está la infección o formación de acceso detrás de un cálculo que da por resultado bloqueo parcial o completo que puede destruir con rapidez el riñón afectado. Daño renal subsiguiente a cálculos renales repetidos y por último hipertensión por producción incrementada de renina por el riñón obstruido. Muchas gracias.